Muy buenas tardes, este es su programa Aprendamos Economía y aquí estamos transmitiendo en el canal 35.1 de TV OJAT, aquí en el corazón de la OJAT, en el Centro de Comunicación. Y también si va manejando, no olvide sintonizar la voz universitaria que es Radio OJAT en el 96.1 de FM. Bueno, les saludamos de aquí, desde este Centro de Comunicación que tiene la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en estos días, aquí que estamos pasándola a gusto, hablando de temas de interés para todos ustedes. Y si nos quiere llamar, aquí tenemos en el estudio el 358-1596. Aquí recibimos sus salutaciones, sus mensajes y también, ¿por qué no?, opiniones y alguna inquietud que tengan de un tema en particular que tenemos que hablar nosotros el día de hoy. Es un día bastante importante para nosotros. Estamos a la mitad del mes de julio. Oiga, se nos ha ido el año 2025 de manera increíble. Estamos a la mitad del año. Y saludamos a todos ellos que están viéndonos en casita, ahí en casita, en esta tarde, muy bien, de este viernes, allá en casa. Y se va manejando, sintonice la voz universitaria. Bueno, un tema que vamos a tratar el día de hoy bastante interesante, que tiene que ver con el uso del dinero, con el manejo del dinero y sus orígenes, porque también es importante que sepamos nosotros cómo se origina el dinero. Pero antes de hablar del tema, yo tengo la compañía de mi amigo Gilardo. Pues muy buenas tardes, como todos los viernes, ¿no? Hoy pues vamos a revisar un tema que de alguna manera se encuentra vinculado a lo que vimos hace 8 días y que es parte de una clase teórica de aspectos académicos en la formación de los jóvenes que estudian economía. Fíjate que sí tienes razón, hace 8 días hablamos de economía, es un tema de economía, sí. Y tú comentabas algo importantísimo que se da casi en la transición del sistema de la comunidad primitiva al sistema esclavista de producción, que es la parte fundamental del sistema, el trabajo. Al principio el ser humano, como decíamos en el programa pasado, vivía de la naturaleza, recolectaba, cazaba y sobrevivían nada más. Vivían en las cuevas, se protegían de los animales con el fuego, pero hasta ahí. Pero después por comodidad, porque había que buscar los animales muy lejos, ya no era fácil encontrarlos, se acercaron algunos y nace la ganadería. Las mujeres vieron que era más fácil sembrar la semillita y nacen las plantas, y nacen 2 actividades fundamentales en la vida humana, la agricultura y la ganadería. Obviamente eso implicó sedentarismo, es decir, establecerse en un lugar los nómadas, las personas nómadas, y entonces empezaron a buscar 2 cosas, trabajo y buscar quién trabajara para ellos. Y ahí apareció de nueva cuenta los pleitos que había entre hordas. Ya no se mataban entre ellos porque mataban a los hombres y se quedaban con las mujeres y los niños. Empezaron a tomar como prisioneros al principio de guerra a los hombres fuertes y los ponían a trabajar en la agricultura y los ponían a trabajar en la cacería o en la caza o en la ganadería. Ahí nace el sedentarismo y da origen a un nuevo sistema de producción, el llamado esclavismo. Y tú comentaste en esa ocasión, muy bien me acuerdo que dijiste que nace el trueque. ¿Por qué? Los excedentes, ahora que los excedentes no, decides que nace el excedente de producción y al haber el excedente de producción crea una actividad muy diferente, el comercio y con él el trueque. Así es, mira, para entender bien, por el público que nos ve y nos oye y nos escucha. Creo que hay que partir de hoy hacia atrás. Así es. Actualmente hay 2 corrientes teóricas que explican el origen del dinero. Una corriente se llama la teoría cuantitativa del dinero, que tiene todo su sustento teórico, donde ven cómo surge el dinero, cuáles son las funciones del dinero. Y hay otra que se llama la corriente objetiva del dinero. La corriente cuantitativa del dinero, para que nos vayamos poniendo de acuerdo, dice estos teóricos que el dinero es un invento del hombre blanco. Así es. Que el dinero es una hoja en blanco. El dinero no tiene valor. Que el valor se lo dan
la cantidad de mercancías que tendrá que servir como medio de intercambio el dinero. Es decir, si hay un volumen de dinero y hay un volumen de mercancías, si hay 10 monedas y hay 10 mercancías, entonces, pues cada mercancía va a representar una moneda, ¿sí? Pero ¿qué pasa si hay 20 mercancías y hay nada más 10 monedas? Entonces, cada mercancía va a representar media moneda. O 1 por 2. O 1 por 2, sí. Pero ¿qué pasa si en lugar de haber, no hay ni 10 ni 20 mercancías, sino nada más hay 5 mercancías y hay 10 moneditas? Cada mercancía va a tener un precio de 2 monedas. Bajo este principio, ¿Cómo se llama? inflación. El otro es deflación y el otro es precios de equilibrio, porque se venden. Esa es una corriente que lo explica así, y por eso esa corriente del pensamiento económico cuestiona actitudes del Estado, que no debe tener déficit, que no debe exceso de circulante, que no hay que subirle los sueldos a los trabajadores porque eso es exceso de dinero. Economía restrictiva. Exceso de dinero, y el exceso de dinero en la circulación genera inflación, y en lugar de ayudar a la economía... se llama economía restrictiva. Sí, bueno. La otra corriente, que se llama la teoría objetiva del dinero, parte de que el dinero es una mercancía. Y una mercancía, que lo que mencionabas del trueque, o sea, las mercancías son el producto del trabajo humano vinculado. El papá es el trabajo y la mamá es la naturaleza. La naturaleza da todo para que el trabajo transforme, ¿sí?, y se haga una mercancía, un producto para intercambiar. Entonces, lo que permite intercambiar una mercancía por otra es la cantidad de trabajo que tiene una mercancía, que se aplica. ¿Cómo lo definen? En la historia, en el desarrollo, cada quien va sabiendo cuánto cuesta producir algo, qué tiempo de trabajo requieren para hacerlo, ¿no? Entonces llega un momento en que se complican los intercambios. Cuando hay mucho excedente y muchos quieren intercambiar, a lo mejor tú no quieres la mercancía que yo quiero, pero que tú la tienes, y yo quiero tu mercancía, pero tú no quieres la mía. Entonces empiezan a haber problemas de intercambio. Entonces se define una mercancía como equivalente general de todas, ¿sí? Se ponen de acuerdo en reconocer esa mercancía como el equivalente general de todas. Tú hablabas, por ejemplo, el cacao. Cuando llegan los españoles, la mercancía que existía para ellos era el metal oro, la moneda de oro. Llegan acá y encuentran la semilla del cacao y dicen, bueno, ¿y esto qué? Entonces, una etapa histórica muy por abajo a la que se estaba viviendo en Europa. Entonces, el cacao es sustituido, pues, por el oro que traían los españoles. Entonces, cuando se llega a la mercancía oro, que muchas veces la plata jugaban ambas funciones, muchos teóricos, sobre todo los clásicos, le llaman la forma dinero. O sea, cuando el intercambio está sustentado en una mercancía que se llama oro o plata, es cuando se formaliza el dinero. Y a partir de ahí se empiezan a dar una diversidad de cosas, porque paralelamente se empiezan a consolidar los estados-naciones y empieza una nación a definir estrategias de política monetaria
para poder consolidar sus actividades económicas. Ahora, por ejemplo, tú me decías eso, pero ¿cómo se origina la moneda? Ya, llegaste a la parte de las teorías que se manejan. Por ejemplo, lo hiciste bien, con el esclavismo hay los excedentes de producción y empiezan los intercambios del trueque. Imagínate ya cargando 10 vacas porque yo quería una tonelada de trigo o de maíz o de una semilla. La incomodidad de ir acarreando las vacas y dar al trueque. Entonces, aparece una forma por comodidad sencilla de las cosas. Y por principio, y lo dijiste muy bien, encuentran dos metales fundamentales en la vida: el oro y la plata. Por las características que ellos tienen, por su rareza, por todo lo demás. Lo empiezan a usar. Al principio era sal, le daban a los trabajadores el famoso denario, el salario que le daban, y naturalmente platicamos regresando. Te sigo platicando al regreso. Ok. Seguimos platicando este tema que tiene que ver con el origen de la moneda. Y hace un ratito aquí Hildardo me comentaba toda la teoría cuantitativa del dinero, que ya es lo que prácticamente en la etapa moderna del ser humano. Pero sí a mí me gustaría quedar claro esta parte, cómo se origina. Sí, al principio no había moneda, no había dinero, ni papel moneda, ni oro, ni plata, ni nada. Solo era el intercambio. Los excedentes de producción se te cambiaban de acuerdo a lo que tú necesitabas. Sí, eran mercancías trueques directamente. Pero era incómodo. Imagínate si ibas a otra parte, querías acarreando lo que tenías que llevar, entonces el hombre se le ingenia, el ser humano se le ingenia, y empezó a buscar cómo cómo facilitar el intercambio de productos. Y toda moneda tiene un valor, ¿ese por qué? En el momento que tú lo aceptas. Si tú lo aceptas, tiene valor la moneda. Si no lo aceptas, hagas lo que hagas, no tiene ningún valor. Y entonces los seres humanos de la antigüedad vieron que el oro, pues todas las características que él tiene, o la plata, con valor secundario, dijeron lo usábamos como una mercancía. Y eso es lo que tú dijiste bien. No, es que son mercancía el oro y la plata. Yo hablándote de la antigüedad, lo usamos como una mercancía que sirva de intercambio. Y entonces dijeron, bueno, a mí una moneda de oro vale, no sé, una tonelada de trigo. O una pepita, o un tamaño, no sé cómo le llamaban, lingotes y demás pedacitos más largos. Vieron que era fácil, que era más fácil cargar una bolsa con oro y plata que ir cargando 20 caballos para que me diera un poco de trigo, de maíz o de alguno que tú necesitaras. Entonces, ahí nace la moneda. Las primeras historias que tengo de la moneda está en Mesopotamia, fue la primera vez que usaron la moneda del oro y la plata. De ahí se fue extendiendo en todo el Medio Oriente y en Europa. Y así, pero la moneda surge por una simple necesidad de facilitar el intercambio, el trueque. Sí, que una mercancía con características menos complicadas permitía y agilizaba más el intercambio y se aseguraba. Ahí nace el comercio. Imagínate tú el cacao. Si era un costal de semillas, lo que tú ibas a intercambiar, te daban un costal de semillas de cacao. Si lo llevabas a tu casa y te agarraba el agua y se mojaba la semilla, hasta ahí quedó. ¿Sí? Hasta ahí quedó tu trueque, ¿no? De la mercancía cacao. ¿Sí? Pero ¿qué pasó con los metales preciosos? Porque luego otros, no nada más el oro y la plata, sino otros metales en algún momento ejercieron ese papel por la garantía, por las pequeñas porciones que se usaban para intercambiar y lo que representaba esas pequeñas porciones, ¿no? Entonces, esto es un fenómeno de comercio, o sea, el dinero es producto
del comercio. ¿Por qué? ¿Por qué es producto del comercio? Porque cuando una mercancía, como cualquiera otra, empieza a ejercer esa función de equivalente general del resto de las mercancías, es cuando aparece, cuando agarra ese trono el oro y la plata, es cuando aparece el concepto de dinero. De dinero. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de dinero nos estamos refiriendo que es el oro el que está siendo el equivalente general del valor de todas las demás Y mercancías. la moneda esa la moneda que le llevan. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con el oro? Actualmente, ¿qué ha sucedido? Actualmente, ¿dónde está el oro? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Sí? Que resulta que te platico este tema, o les platico este tema, del oro y la plata. De ahí era impráctico cargar un montón de oro, pesada, y la plata. Entonces aparece el papel moneda. ¿Dónde lo respaldaba? Con oro y plata. Ese era su respaldo del papel moneda. Estaba, como tú dices ahorita, guardado quizá en un depósito del gobierno, y ahí empieza a respaldar esa parte. Y el gobierno empieza a firmar todos esos documentos de papel moneda y le da un valor a eso. Ese papel por sí solo no tiene nada de valor. Pero tiene el respaldo del gobierno y el respaldo de oro y plata, que eso es lo que respaldaba las monedas en ese entonces. No sé si te acordarás que en los años 50, 60, el peso mexicano era plata, el peso grandote, o cobre, los 50 centavos. Pero me decían que, oye, ¿por qué no siguen produciendo el peso para darle valor en oro y cobre? Porque se robaban el peso. Por tonelada se lo llevaban porque tenía el 75% de plata y una aleación el otro resto. Oigan, se lo llevaban por toneladas para fundirlo y ya no compraban plata en México porque somos los segundos productores de plata en este planeta. Y así se lo robaban. Entonces el gobierno dejó de producir los pesos de plata y de cobre para aleaciones como el que tiene ahorita que no tiene valor este metal. Pero el valor se lo dan dos cosas: el respaldo del gobierno y la aceptación que tú le des. Porque no tiene sentido un boleto, un papel de 500 pesos y das una camisa por 500 pesos. ¿Y de qué? Entonces, ese es el valor de la moneda que hoy por hoy le damos nosotros, estamos aceptando ese papel moneda. Naturalmente que en los años 50, en los años 40 hacia atrás, respaldaban al papel moneda con el oro que tenía depositado en los gobiernos del Banco Central y la plata. Ahí. Hoy, y eso ya no existe. Sí. Es lo que tú platicabas, decías algo. Sí, pero yo creo para que el público esté acorde con lo que estamos platicando, ¿no? Ajá. O comentando, antes que venga el corte. Sí. Hay que tener claridad que desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la ciencia económica, desde el punto de vista académico, el dinero surge cuando una mercancía, que en este caso es el oro, mercancía oro o plata, ejerce la función del valor de equivalente general a esa mercancía. Del resto del mundo de la mercancía. O sea, ya no se intercambian mercancías por cualquier otra mercancía, sino todo el mundo busca al oro como equivalente general, que es una mercancía y como tal tiene valor, y ese valor del oro es lo que va a permitir definir un precio o una cantidad de oro cuando se usa para comprar o para vender otra cualquier mercancía. Entonces, esto es muy importante. Cuando se hacen los Estados-nación, ¿sí?, viene aparejado los sistemas monetarios nacionales, independiente actualmente que el sistema monetario mundial es el que predomina y pone las reglas. Pero en el inicio de los Estados-naciones se empiezan a conformar esos sistemas. ¿Cuál es el oro como mercancía? El oro como mercancía tuvo una unidad de medida que le permitía fungir como dinero. Es la famosa onza Troy.
La famosa, o sea, no era oro en oro así, sino era una cantidad específica de oro que los ingleses le llamaban onza Troy. ¿Y por qué los ingleses? Porque el capitalismo clásico se va sofisticando se consolida ahí en Inglaterra. Son los ingleses que se aprovechan de los españoles, que se dedicaron a consumir y ellos a producir, y ellos desarrollan el capitalismo. Entonces aparece la onza Troy, y la onza Troy es la unidad de medida del oro para servir como intercambio, como un precio, una onza, 2 onzas, media onza, así se medía originalmente el precio de las mercancías. Pero luego, al conformarse los Estados-naciones, se crean los sistemas monetarios, y en Inglaterra aparece, por ejemplo, la onza Troy, pero aparece su moneda, que es la libra esterlina. Y la libra esterlina es la moneda nacional que está fraccionada ya, subdividida en varias partes, que le permite agilizar también el comercio, y todos los Estados-naciones crean su sistema. Nosotros aquí el peso, nuestro peso mexicano estaba referido a una cantidad de dinero, ¿sí? de oro en la unidad de medida de la onza Troy. Bueno, así empezó a funcionar. Entonces aparecen las monedas de oro, 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, hasta 50 pesos. Pero, ¿qué pasa con esas monedas, con el oro? El oro, no existe el oro puro en las monedas, siempre está combinado con otro metal más duro, ¿sí? Y llega un momento en que el gramaje que tenía las monedas va perdiendo la cantidad de gramaje de oro, ¿sí? Pero su valor sigue siendo el mismo. Como es de curso legal, entonces lo respetan. Si son una moneda de 20 pesos, oro, y tiene menos cantidad de oro, bueno, sigue valiendo como si tuviera la cantidad normal. Eso da la pauta a que se sustituyan las monedas por el papel moneda. Pero al sustituir las monedas por el papel moneda tiene todavía el respaldo del oro. O sea, un billete de 20 pesos que sustituye a una moneda. Por eso, de pero 20. la moneda surge por 2 cosas, por practicidad y comodidad del ser humano. Platicamos al regreso. Sigo platicando este tema del origen de la moneda, Gildardo y yo, para ilustrarnos un poquito del origen. Yo le comentaba cuando salimos del corte, ¿dónde se origina? ¿Por qué se origina el trueque, el comercio? El comercio es la base fundamental de crear una moneda por practicidad, por comodidad, por facilidad, porque era más práctico cargar un poco de monedas de oro o de plata que cargar un poco de animales o kilos de cosas que se te podía, como decía hace un rato, llueve y se mojan las semillas y se echó a perder. Naturalmente que la idea era que esto fuera práctico. Y así nace la moneda. El oro y la plata fueron los 2 metales fundamentales y básicos de la moneda. Las razones, revisemos sus características. Son raros y son escasos. 1 kilo de oro es como 1 tonelada de hierro para encontrar 1 kilo de oro, y de plata igual. 2, no se oxidan, no se echan a perder. 3, es fácil cargarlo, es fácil moldearlo. Y decir, todas estas características hicieron que el oro y la plata se convirtiera en el representativo de las mercancías a nivel mundial.
E iba a la plática. Después, como era impráctico agarrar en la bolsa un montón porque pesa, ahora viene el papel moneda. ¿En qué momento, Gildardo, aparece el papel moneda? Bueno, el papel moneda, como comentábamos hace un rato, corte, surge como parte de una estrategia de los bancos centrales para evitar el desperdicio del metal oro que estaba en las monedas y que con el uso, con la circulación de estas monedas se iba perdiendo. Es decir, una moneda de 20 pesos, si los 20 pesos mexicanos representaban 20 gramos de oro, al pasar 2 o 3 años ya habían 10 gramos de oro, pero seguía el símbolo de 20 pesos y la moneda seguía valiendo 20 pesos. Entonces, diseñaron, bueno, ¿por qué mejor resguardamos el oro y sacamos el papel, los 20 pesos, en lugar de moneda, los sacamos en billete, sea el papel moneda? Y esos 20 gramos los dejamos resguardados aquí para que cuando alguien, el portador de ese papel moneda, quiera su oro, pues se presenta a reclamar su cantidad de oro y no hay ningún problema. Entonces se empieza a dar ese fenómeno y empieza a sustituir el papel moneda a la moneda de oro. Yo recuerdo que mi abuelo platicaba que antes todo era monedas de oro. Venían las latas llenas de monedas de oro para hacer transacciones cuando iban a comprar cualquier cosa. Y de pronto empezaron a sustituirse. Empezó la plata en un primer nivel, luego hicieron a un lado la plata, porque también la plata tiene un valor y se desperdicia, y metieron níquel. No, antes que cobre. El cobre, y el cobre, no sé si te acuerdas, las moneditas de 20, sí, ¿cómo no? que se llevaban trailers, se robaban, sí. Se llevaban trailers a Estados Unidos porque fundían esas monedas y era un mundo de dinero que representaba ya igual los pesos de plata, ¿te acuerdas? El cobre sí. como metal. Sí. Entonces fueron sustituyendo todo ese uso de metales y fueron introduciendo otros metales, ¿sí? y el papel moneda. Pero fíjate, algo importante, cuando se llega al nivel, desde el punto de vista económico, del dinero como producto, como resultado del comercio, ¿sí? que el dinero es un producto histórico del desarrollo del comercio. El dinero no solamente es un metal, el oro o la plata, sino que tienes una diversidad de funciones para agilizar las actividades económicas. Esto ha permitido que muchas políticas monetarias tomen actitudes o tomen posiciones para difamar, para distorsionar, para hacer planteamientos con otro enfoque y con otros intereses de la realidad económica. Te pongo un ejemplo. Una de las funciones del dinero es medio de compra. ¿Cuál es el medio de compra? Cuando el dinero está en efectivo presente en la transacción, sea papel, moneda, sea lo que sea, está presente en la compra. Esa es una función. Otra función del dinero es medio de pago. ¿Cuál es esa función? Que compras y pagas después. Esa función da origen al crédito. Curiosamente, el crédito es una de las funciones del dinero que se ha consolidado y que ha permitido que mercados como el de Estados Unidos crezcan, y de otros países crezcan en una dimensión fabulosa. Cualquier norteamericano que compra, bueno, en la economía norteamericana
de cada 10 dólares, 8 Es para pagar. es a crédito Ajá. y 2 dólares El IDES. en liquidez. Sí. Si quieres ser un buen ciudadano norteamericano, Usa tu tienes que tarjeta. estar endeudado. No, sí, esa es la lógica. ¿Sí? La lógica de la deuda. Naces endeudado, vives endeudado Y mueres endeudado. Y todo ese mercado es a crédito. ¿Sí? No es gratuito que la economía más grande del planeta, como es Estados Unidos, tenga una deuda es la que más deuda tiene. Sí. Le sigue Japón. Entonces, su PIB que produce en un año, que no me llevo con ese PIB, ¿no? Imagínate, lo hacen, lo crean, lo producen o tienen un PIB mayor de todos, pero sustentado en deuda, sustentado en crédito. Entonces, ¿dónde está la economía ahí? Eso es economía neoliberal. Sí, pero en una de las funciones del dinero, Ajá. que es medio de pago, que es el origen que le da al crédito. Y gracias a eso, pues Estados Unidos ha sabido manejar muy bien esta función del dinero. Y tú decías hace un ratito el origen del papel moneda. En los años 50, 60 acá, o antes, empiezan a crearse los bancos centrales, en el siglo pasado. Los gobiernos tienen necesidad de eso, ¿no? Porque ya ves que las monedas antes cada quien hacía su moneda. El gobierno de la antigüedad hacía su moneda de oro, el imperio romano tenía su César, su moneda que tenían los de Mesopotamia, un círculo de oro con un hueco en medio. Y todo el mundo tenía eso, ¿no? Ya en siglo XIX, siglo XX empiezan a aparecer los bancos centrales. En México se creó el Banco de México, en 1921 más o menos por ahí. La razón es que las economías modernas empiezan a exigir un sistema monetario, porque el comercio empieza a ser la base fundamental de las economías del planeta. Dicen que la Primera Guerra Mundial se dio por cuestiones de comercio, ¿no? Y se disfrazó por otras cosas, asesinato de un archiduque y demás, y de posiciones de tierra, de colonias prácticamente. Entonces, al reunirse en algún lugar, empiezan a crearse los sistemas monetarios, a organizar los sistemas monetarios, el gobierno a empezar a hacer la parte fundamental de este sistema monetario y la exigencia de bancos centrales. Aquí en México, voy a repetir, apareció el Banco Central, el Banco de México, lo conocemos como Banjico. ¿Cuál es la función de ese Banco Central? En primer lugar, es el aval del gobierno, así nació, de todas las cosas que el gobierno, crédito que contraía a nivel mundial. Digo, así nació, te dije, nació no ahorita, yo hablo del pasado, del siglo pasado. Entonces, obviamente, el gobierno, con su Banco Central, apoyaba muchas actividades que él realizaba. Entre ellas, centralizó la banca comercial, con los famosos depósitos que había para resguardar los ahorradores, regía la política monetaria, facilitaba la producción, él fabricaba moneda y papel moneda, empezó a guardar en sus arcas centrales el oro y la plata como elementos fundamentales de respaldo al dinero. Aparece el papel moneda con el respaldo del gobierno. Ese banco compraba oro y divisas, almacenaba divisas, la creación del crédito de los bancos, de financieras, concesión de crédito al gobierno, en fin, ahí muchas funciones ejercía ese banco. Fabricaba moneda, es decir, naturalmente que tenía una función muy, muy importante el Banco de México en este país. Responsable del manejo de la moneda del Banco Central, preservar el poder adquisitivo de la moneda, seguir conservando, ser el medio de cambio de la moneda del país, tener valor ante las demás monedas, el peso mexicano, que tú hablaste hace un ratito, obviamente era el responsable de la emisión del papel moneda
o moneda fiduciaria que le llaman, porque eso significa que aceptación de la moneda, ¿no? Y naturalmente que eso implicaba regular la magnitud de la oferta monetaria, fijar las funciones y demás del Banco Central. Al regreso sigo platicando al Banco de México, ¿te parece? Ok. Bueno, estamos de regreso con el programa Aprendamos Economía y aquí tenemos un teléfono en el estudio 358-1596. Llámenos para escuchar sus comentarios y saludamos a todos los jóvenes de la universidad, hombre. Están de vacaciones. Están de vacaciones estas 2 semanitas que se mandan de vacaciones. Y bueno, sí, nosotros pero estamos trabajando. ya a regresar ya el próximo ya lunes. estamos ya en puerta de Ya. regreso. Pero bueno, de todas maneras disfruten este fin de semana. Y bueno, ya nos veremos al regreso. Acuérdense que el 28 de agosto regresamos a clases normales presenciales en nuestra división académica, la SEA, y también en las otras divisiones académicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sigo platicando este tema del Banco Central de nuestro país, que es el Banco de México, y me quedé algunas de las funciones que ejerce. Te voy a leer algunas, les leo algunas, que son muchas, pero cuando nace el Banco Central o el Banco de México, por ejemplo, hasta luego te voy a poner para leerlas bien. Por ejemplo, varias cosas. 1, preservar el poder adquisitivo de la moneda. 2, seguir conservando que la moneda fuera el medio de cambio, que tuvieran valor ante las monedas del planeta. Responsable de la emisión de moneda fiduciaria del efectivo. Regular la magnitud de la oferta monetaria. Fijar las tasas de encaje legal de la banca comercial. Es una función del Banco Central, como agente de operaciones financieras del país en el exterior, en el gobierno, ejecutor de la política monetaria establecida por el gobierno, controla la banca comercial. A través del manejo de la moneda es mucha injerencia en la política monetaria. Tenía que ver con la oferta monetaria, es el dinero en circulación, para que esto permitiese equilibrio en la economía. Entre otras funciones tenía el Banco Central, el Banco de México, como regular la oferta monetaria, determinar la relación de la moneda con las divisas, estar pendiente de la franja de flotación de la moneda ante el dólar, determinar los niveles de devaluación de la moneda, considerar los márgenes de revaluación, considerar los límites de depósitos de divisas, regular y controlar el manejo y distribución de la moneda por los bancos de primer piso comerciales, dictar las normas y leyes que permiten la circulación de la moneda y estar pendiente y es responsable del comportamiento general de la moneda. Actualmente tiene otras funciones, como tú dijiste hace un ratito, ya muchas de esas tal vez las tenga, pero ya como Banco Central del Gobierno, yo pienso que ya no. Fíjate que, o sea, ya nos fuimos ya hasta Sí, pues ya vamos a hacer el programa. Pero a mí me gustaría regresar un tantito en el siguiente aspecto. ¿Sí? Tenemos todavía tiempo. ¿Sí? El dinero como origen que ya hemos dicho que es el resultado histórico del comercio. El dinero es una mercancía, así surge, tiene funciones, que los bancos centrales cuando aparecen como necesidad de los estados-naciones para definir sus políticas monetarias, ¿no? de cada país, pero el concepto del dinero y del oro ahí estaba presente, o sea, emitir el Banco papel Central moneda, el Banco Central, México, todo eso. Sí, son funciones de él. Metía reservas en oro. En oro. Ahora, ¿qué pasó con el oro? El patrón oro, todavía a inicios del siglo XX, todavía el comercio internacional se definía por lingotes, o sea, no era dólar, no era libra esterlina, sino era una unidad de medida especial para el comercio. La famosa cámara de compensación. Las diferencias
ya sea superávit o déficit que que te tenían los compré a ti, países, tú me compraste a mí, que te debo a ti, te esa es la pago, famosa Cámara de o Comercio. debo y Así. cosas por el estilo. Pero fíjate que Vete al Banco Central que ya se va a hacer el programa. después de la Segunda Guerra Mundial, se hace un nuevo acuerdo internacional, el acuerdo de Bretton Woods, Eso ya para después de la Segunda Guerra ya. Mundial, Sí, sí. donde se define toda una estrategia para apoyar al comercio y al sistema Como financiero. una nueva moneda, Sí. buscar una moneda única. Y- Ya el europeo presentó el ECU. Y los gringos ahí Dijeron lo que que no, hacen que el es dólar. consolidar el Su dólar moneda. como moneda interna única, pero que sea el dólar, ¿sí? Para el comercio internacional. Y los derechos especiales de giro que le dan esa facultad al Fondo Monetario Internacional para participar también en apoyo a esos déficits de carácter comercial. Pero a lo que vale la pena mencionar, todavía el dinero como oro, todavía seguía ejerciendo Aquí su lo función. importante no es tanto porque ejerce esa función, sino simplemente a raíz de ese congreso que se da, es necesario la creación de los bancos centrales. Estaba la moneda suelta, no existía un organismo que lo rigiera. Tenía una casa de moneda en este caso. No, ya el estaban país. los bancos. No, pues no todos los países lo tenían. Bueno, porque la mayoría Por eso, todavía era colonia. por eso, sí, pero no lo tenían. Y estaban Estamos hablando de independizándose. 1900 casi ya. Sí, en los Entonces, 60 es cuando por Asia eso, empieza... pero lo que hay es que no existía. Los gobiernos tenían una casa de moneda que fabricaban las monedas, pero sin ningún control. Entonces, a raíz de esas reuniones que tú comentas, es que la exigencia de crear un banco central, un sistema monetario bien organizado, y a raíz de ahí que nace el Banco de México. Como en otros países del planeta el nacieron Banco de algunos. México Por estaba eso, fue ya... hasta el 21. Estaba, pero sí. a raíz, y quizá otros países, Por eso. lo que trato de decir en este momento es de que nace con un sentido, regular toda la política monetaria en ese momento. Sí, después de la Segunda Así Guerra es, Mundial. en ese momento Sí, surge pero el todo. peso del dinero, que Por es eso. lo que quiero comentar, el peso del dinero en su función como metal oro estaba funcionando. Sí, Estaba funcionando. pero un desorden que tenían No, porque no, había el moneda- desorden había- lo armaron después. Por eso, pero había que organizarlo. Estados Unidos en 1971, Creo que sí, cuando nace a raíz del comercio, anula la convertibilidad del dólar en oro. Hasta Nixon, hasta 1971, si tú tenías dólar, te Daban cambiaba, juntabas oro. 32 dólares o Un 34 y te pedacito, daban un pedacito de oro. una Sí. onza troy de oro. Cuando los países europeos acumularon un mundo de billetes verdes, dólares, y le pidieron al gobierno oro, norteamericano dame oro. su canje en oro, no lo tenían. Habían rebasado la fabricación de producción. papel moneda. Entonces, a partir de ahí, el sistema monetario internacional queda y es cuando la nacen libre. esos bancos. No, eso fue en 71. Por eso. Los bancos centrales... Estaban ya, Sí. pero cuando recomponer el sistema monetario. El sistema monetario que nace de Bretton Woods, que fue en el 44, creo, 44. Después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, 44, pues, ¿no? A la guerra acabó en el 44. 45. 45, bueno, 46, al 48. inicio, sí, 45, ¿sí? Cuando nace Bretton Woods, nace el Fondo Monetario, nace el Banco Mundial, y son los que empiezan a implementar todos Aplicar estos las políticas mecanismos monetarias. Sí. para unificar de alguna manera Porque el el comercio es mundo desorden. occidental, Por la famosa las Cámara de políticas, Compensación, sí. las políticas del mundo occidental. Entonces, pero a partir del 70, cuando Estados cerrando Unidos esta toma onda esa porque nos quedan actitud, 2 minutos. bueno, es cuando se hace esta volatilidad, se deja el tipo de cambio deja de ser fijo, se vuelve ahora movible, Con la banda de flotación. las tasas de interés son... Lo que te decía hace un ratito. Se hace un caos que hasta el día de hoy lo tenemos, Sí. ¿sí? Por eso acaba de pasar
hace 15 días la reunión de los países del BRIC, donde están retomando un planteamiento para que no sea el dólar la única moneda de valor internacional, sí, sino que sean todos los países comercialicen con sus propias monedas. Regresar a como estábamos cuando los lingotes de oro. Bueno, no tanto porque no hay el soporte de oro. Por eso, porque había el oro. Regresar que con la moneda tuya compensábamos ahí. Yo creo que se requiere de un replanteamiento del sistema monetario. Yo creo que los bancos centrales tienen que regresar a como estaban, ya no estar independientes. Se necesita que el gobierno esté pendiente de esa parte. En el caso nuestro está alejado. Un freno que tiene el Banco Central contra el gobierno. Esa es la política neoliberal. Sí, entonces, en lugar de que el Banco de México haga financiamiento al gobierno, ahora sean los bancos privados. Así es. Es lo mismo, vamos a endeudarte, pero con bancos privados, así es. no con el Banco Central. Central. Ya se nos acabó. Pues ya se nos fue el tiempo y bueno, nos quedan para la próxima semana, hay que retomar algunos de estos puntos. Vamos a ver el esclavismo, ¿qué te parece? Vamos a la parte importante del sistema, no como sistema, porque va a ser abyecto a este sistema, pero sí no me gustó mucho, pero sí tiene muchas cosas importantes que se generan ahí. Revisamos el esclavismo. El próximo viernes aprendamos Hasta economía. Luego.